¿Audio quizá, Pablo, por un tema de interferencias o qué te Sí, parece? el audio sí. El audio sí. Vale. Sí. Bien. Ok. Bien. Falta un minuto, esperamos, ya estábamos transmitiendo en YouTube. Ya falta un minuto para la hora. Ahí estoy. Buenas tardes a todos. Se me cortó la Hola. luz. Hola. Justo. Sí, hola, Suele pasar. Hola, Flavia. ¿cómo estás? Bueno, siendo las 12 en punto, creo que podríamos comenzar. Estamos todos los que tenemos que estar hoy, la tesista, el jurado, representante de la Comisión de Supervisión, los directores y bueno, y la licenciada Eugenia Enrico, que es la coordinadora de posgrado, que me acompaña siempre en las defensas. Bueno, muy buenas tardes a todos, a los que están aquí por Zoom y a los que están por YouTube presentes. La verdad que un enorme placer estar acercándonos aquí a este receso de invierno que bien nos viene para descansar un poco. Y Flavia más que nadie va a descansar seguramente, ya sin la presión de la defensa. Así que bueno, bienvenida sea. La verdad que un enorme placer. Un agradecimiento a los miembros del jurado por la gentileza de haber llevado adelante este proceso y estar hoy en esta instancia permitiendo la defensa. Le voy a comentar cómo es el procedimiento. Yo lo voy a presentar a Flavia, después ella va a dar su exposición y después el jurado va a pasar a una sala privada, para lo cual van a tener que aceptar la invitación, mientras el resto espera aquí en esta sala principal. Antes de pasar a la sala vienen las preguntas del jurado y después pasamos a la sala privada para realizar el acta. Después del acta volvemos a la sesión principal para hacer la lectura del acta correspondiente, que es cuando finaliza el acto académico. Ese es un poco el procedimiento. Las cámaras las pueden tener prendidas y sí, los micrófonos apagados para no interrumpir la exposición de Flavia. Bueno, defensa de tesis doctoral, licenciada Flavia Ivana Mancilla. Vamos a dar inicio a este acto académico de defensa del trabajo de tesis doctoral que va a ser presentado por la licenciada Flavia Ivana Mancilla para optar al grado académico de doctora en Ciencias Biológicas y que trata sobre el tema bacterias lácticas autóctonas como probióticos multiespecies en la alimentación de bovinos en feedlot, impacto sobre ganancia de peso, colonización del epitelio intestinal y diseminación de Escherichia coli o 157H7. Este trabajo fue realizado bajo la dirección de la doctora Margarita Graciela Viñolo de Bartolucci y codirección de la doctora María Elena Fátima Nader. El tribunal examinador aquí presente y designado por resolución número 230 del 2021 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo está integrado por doctor Sergio Fabián Sánchez Bruni, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Centro, Provincia de Buenos Aires, Cibetán CONICET. Doctora Roxana Beatriz Medina, Facultad de Agronomía y Zootecnia de Universidad Nacional de Tucumán, Cerela CONICET. Y doctor Darío Colombato, Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, IMPA CONICET. Como representante de la Comisión de Supervisión y agradeciendo la presencia ya desde Madrid, si no me equivoco, así es, se encuentra presente la doctora María Claudia Abejón Muxi. Una vez concluida la exposición de la tesista, el jurado hará las preguntas y comentarios que considere pertinente y pasará a redactar su dictamen. Recordemos que este acto académico recién finaliza con la lectura del dictamen del tribunal examinador. Bueno, Flavia,
tu turno, mucha suerte y a Gracias. disfrutar la defensa. Muchas gracias. Ahí vamos. Bueno, buenas tardes a todos. A continuación voy a presentarles mi trabajo de tesis doctoral titulado Bacterias lácticas autóctonas como probióticos multiespecie en la alimentación de bovinos en feedlot, impacto sobre ganancia de peso, colonización del epitelio intestinal y diseminación de Escherichia coli O157H7. Este trabajo fue realizado en el Laboratorio Farmabióticos del Centro de Referencia para Lactobacilos, bajo la dirección de la doctora Graciela Viñolo y la codirección de la doctora Fátima Nader. A modo de introducción, la producción de carne bovina para consumo es el resultado de una cadena productiva que inicia con la cría del ganado, continúa con su procesamiento y culmina en los centros de venta. La producción de carne bovina es una actividad importante para la economía nacional, representando entre el 35 y el 40% del Producto Bruto Agropecuario y existiendo alrededor de 54 millones de cabezas distribuidas en 5 regiones ganaderas, entre las cuales la región pampeana concentra aproximadamente el 70% de la producción. Sin embargo, a lo largo de los últimos 20 años se produjo un corrimiento o un desplazamiento de esta actividad hacia áreas submarginales o extrapampeanas, debido fundamentalmente a la competencia por la tierra con rubros agrícolas como la producción de soja en un proceso denominado agriculturización, lo cual produjo, por ejemplo, un incremento en un 20% de la producción ganadera de la región NEA y NOA. En el año 2020, Argentina se ubicó en el 5º puesto entre los países líderes de producción de carne bovina a nivel mundial, con un volumen aproximado de 3 millones de toneladas métricas, de las cuales la mayor parte fueron destinadas al mercado interno, si bien a lo largo de los últimos años se registró una disminución en el consumo per cápita de carne vacuna en nuestro país, mientras que el saldo exportable de más de 600.000 toneladas fueron destinadas principalmente a países como China, Israel, Chile y Alemania. Para atender estas necesidades de carne bovina, en nuestro país existen básicamente 2 modelos de producción, la ganadería extensiva y la ganadería intensiva o feedlot. La ganadería extensiva es un sistema que se caracteriza por la utilización de grandes extensiones de tierra y donde los animales se crían utilizando recursos naturales, fundamentalmente a través del pastoreo. Sin embargo, este modelo de producción presenta menor productividad y eficiencia con respecto a la ganadería intensiva o feedlot, que se caracteriza por una menor utilización de superficies de tierra y donde los animales se alimentan utilizando concentrados en granos. Este modelo presenta menor duración del engorde debido a una mayor ganancia media diaria de peso, mayor seguridad de producción y uniformidad de los animales, lo cual puede conducir a un incremento en la ganancia de los productores. El ciclo de engorde en feedlot consiste en 3 etapas: la etapa de iniciación o adaptación, la intermedia y la determinación. En la etapa de adaptación, los terneros ingresan con un peso inicial de entre 170 y 180 kilogramos y 6 meses de edad. La formulación alimentaria es menos energética, consistente en un bajo porcentaje de concentrados en granos y un elevado porcentaje de forraje, mientras que su duración es de entre 15 y 40 días. Posteriormente, en la etapa intermedia, la ración alimentaria consiste en un 50% de ración de iniciación y un 50% de ración de terminación. En este caso, la duración es de aproximadamente 60 a 70 días. Finalmente, en la etapa de terminación, los animales alcanzan un peso final de entre 360 y 380 kilogramos y 12 meses de edad, y la formulación de la dieta en este caso es más energética, consistente en un 70% de granos y un 30% de forrajes aproximadamente, con una duración de entre 50 y 60 días. De esta manera, el ciclo de engorde en total tiene una duración aproximada de 6 meses, con una ganancia media diaria de peso de 1 kilogramo por animal por día. Existen diferentes elementos que afectan el proceso productivo en feedlot, sin embargo en esta tesis doctoral nos vamos a enfocar en las estradas, específicamente en la alimentación y en el uso de promotores de crecimiento como los antimicrobianos. Los antibióticos han sido ampliamente utilizados durante la producción de animales para carne para disminuir las enfermedades y aumentar la ganancia media diaria de peso. Sin embargo, el uso prolongado de los mismos puede conducir a un incremento en la resistencia a antimicrobianos, lo cual es considerado una problemática a nivel mundial. La microbiota del tracto gastrointestinal bovino puede contener genes de resistencia a antibióticos y algunos de microorganismos como Escherichia coli, al contaminar la carne, pueden producir en seres humanos patologías graves como el síndrome urémico hemolítico.
La monensina es el antimicrobiano ampliamente utilizado de tipo ionóforo para la producción en feedlot, y su amplia utilización puede contribuir a la crisis mundial de utilización de antibióticos, y es por ello que, de resistencia a antibióticos, perdón, es por ello que la Unión Europea en el año 2006 se restringió el uso de el mismo, mientras que Argentina, si bien actualmente se permite su utilización, se encuentra bajo vigilancia epidemiológica. En base a esta problemática, actualmente los investigadores se encuentran en la búsqueda de diferentes alternativas, y entre ellos se encuentran el estudio de agentes inmunomoduladores como beta-glucanos o vacunas, bacteriófagos y endolicinas, péptidos antimicrobianos e inhibidores de patogenicidad, enzimas, fitobióticos, prebióticos y probióticos. Los probióticos se definen como microorganismos vivos que se administran en cantidades adecuadas y confieren un efecto fisiológico benéfico en el hospedador. Estos microorganismos pueden comprender bacterias como bacterias lácticas y bacillus, hongos, levaduras o una mezcla de ellos, y puede conferir efectos benéficos en el hospedador como la regulación de la homeostasis microbiana intestinal, la estabilización de la función barrera del tracto gastrointestinal, producción de bacteriocinas, actividad enzimática para mejorar la absorción y la nutrición, pueden poseer efecto inmunomodulatorio e interferir en la colonización e infección por patógenos. Si bien se ha comenzado a utilizar probióticos en producción animal en nuestro país, todos ellos provienen del extranjero y no se conocen ni su origen ni su composición, lo cual puede traer aparejado problemas de adaptación de los mismos al tracto gastrointestinal de los animales en los cuales se vayan a utilizar, con su consecuente disminución de la eficiencia. Es por ello que un aspecto interesante sería la obtención de probióticos autóctonos u homólogos y que sean de nicho u hospedador específico para su aplicación en sistemas de engorde intensivo o feedlot, lo cual nos condujo a formular el objetivo general de esta tesis doctoral, que fue la caracterización y selección de bacterias lácticas del ambiente de feedlot para la formulación de un cultivo probiótico y su aplicación en bovinos. En este sentido, se plantearon 4 objetivos específicos. En primer lugar, la selección de bacterias lácticas autóctonas con características benéficas aisladas de feedlot, el estudio de la interacción de las bacterias lácticas probióticas con células epiteliales intestinales bovinas, la caracterización tecnológica de las bacterias lácticas para la formulación de cultivos probióticos, y finalmente la evaluación de la administración de probióticos a novillos en feedlot y el estudio del impacto sobre la microbiota fecal. El primer paso para la obtención de una fórmula de probióticos autóctonos para su aplicación en novillos fue el aislamiento e identificación de bacterias lácticas de diferentes ambientes de feedlot. Para ello se tomaron muestras de heces, de suelo y de alimento de un feedlot perteneciente a la empresa Trigotux Sociedad Anónima, ubicado en la localidad de Izcallacu de la provincia de Santiago del Estero. En primer lugar, se realizó el aislamiento de bacterias lácticas y recuentos de microorganismos cultivables en diferentes medios de cultivos, y las bacterias lácticas presuntivas, obtenidas a partir de pruebas de Gram, catalasa y microscopía, fueron sometidas a la extracción de su ADN y su amplificación por RPCR fingerprinting, la separación de los fragmentos mediante electroforesis en gel de agarosa al 1,5%, y finalmente la identificación molecular de las cepas mediante la secuenciación del gen del ARN ribosomal 16S. En esta tabla se muestran los resultados de los microorganismos cultivables presentes en las muestras de heces, de suelo y de raciones alimentarias en los diferentes meses de estadios de los animales de feedlot, encontrándose que para las muestras de heces se observó una tendencia a la disminución de las poblaciones de bacterias totales, un incremento de las poblaciones de bacterias lácticas, mientras que no se observaron cambios significativos en las poblaciones de coliformes totales. Resultados similares a los obtenidos en las muestras de suelo se presentaron en la muestra de heces, se presentaron para la muestra de suelo, mientras que en el caso de la ración alimentaria se detectó una disminución en los recuentos de las bacterias totales, así como también de las poblaciones de bacterias lácticas, mientras que las poblaciones de coliformes totales observaron un ligero aumento. Una vez realizada la cuantificación de las diferentes poblaciones microbianas presentes en las muestras, se picaron 500 colonias provenientes de medios MRS, y las bacterias lácticas presuntivas fueron sometidas al aislamiento de su ADN y a su secuenciación para su identificación.
El análisis de RT-PCR fingerprinting agrupó los diferentes aislamientos en 5 géneros, los cuales fueron Enterococcus, Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus y Weissella, así como también se detectaron 26 biotipos diferentes, de los cuales la especie Lactobacillus mucosae fue la que mayor número de biotipos presentó. Por otro lado, en esta tabla podemos ver la distribución de los diferentes aislamientos de bacterias lácticas presentes en feedlot, tanto en la muestra de heces como de suelo y de ración alimentaria, y en los diferentes meses de estadio. Se encontró que el género Lactobacillus presentó el mayor número de especies, siendo Lactobacillus mucosae estando presente en todas las muestras analizadas. Por otro lado, un comportamiento similar al observado por Lactobacillus mucosae fue detectado para el caso de Enterococcus virae. A partir de esta etapa del estudio, de 500 aislamientos, se identificaron 75 cepas que fueron agrupados en 5 géneros y 20 especies. Para que una cepa o mezcla de bacterias lácticas puedan utilizarse como probióticos, deben reunir ciertos requisitos de funcionalidad y de seguridad. Entre las características de funcionalidad que se evalúan se encuentran las propiedades superficiales, de resistencia a condiciones del tracto gastrointestinal, y la producción de enzimas que ayuden a la digestión de los alimentos. Por otro lado, entre las características de seguridad que deben evaluarse se encuentran la sensibilidad o resistencia a antibióticos y la producción de sustancias antimicrobianas. En estas gráficas se muestran, entre las propiedades superficiales que se han evaluado, la hidrofobicidad, autoagregación y producción de biofilm por parte de las bacterias lácticas aisladas de feedlot. Se puede observar que la mayor parte de ellos presentaron bajo porcentajes de agregación e hidrofobicidad tanto en tolueno como en sileno. Sin embargo, se detectaron cepas de Lactobacillus acidophilus, Amyloborus y Lactobacillus mucosae con elevado porcentaje de autoagregación e hidrofobicidad, lo cual son características aptas para su selección como probióticos. En cuanto a la producción de biofilm entre los lactobacillus, destacaron 4 cepas de Lactobacillus mucosae con buenas propiedades biofilmogénicas, mientras que entre los enterococos destacaron 2 cepas de Enterococcus virae y 2 cepas de Enterococcus faecium. Por otro lado, también se evaluó la tolerancia a las condiciones del tracto gastrointestinal y la producción de actividad enzimática. Cuando se estudió la tolerancia de las cepas a las condiciones del tracto gastrointestinal, se evaluó su crecimiento a diferentes pHs y concentraciones de sales biliares. Se encontró que la mayoría de ellas fue capaz de crecer tanto a pH 4 como a pH 5, así como también, adicionalmente, el Lactobacillus fermentum fue capaz de crecer a pH 3, y por otro lado también se observó que la mayoría de las cepas fue capaz de crecer en porcentaje de sales biliares de 0,1 a 0,5%. También se puede ver en este gráfico que cepas de Lactobacillus mucosae y de Enterococcus virae fueron capaces de tolerar todas las condiciones evaluadas. En cuanto a la actividad enzimática, se estudió la actividad feruloilesterasa, que está relacionada con la degradación de la fibra, la actividad celulolítica y amilolítica, responsables de la degradación de la celulosa y del almidón respectivamente. Se encontraron cepas de Lactobacillus mucosae con las 3 actividades enzimáticas evaluadas, así como también Lactobacillus fermentum presentó actividad feruloilesterasa, mientras que se detectaron 2 cepas de Enterococcus virae con actividad celulolítica. Se sabe que las bacterias lácticas pueden producir sustancias inhibitorias frente a diferentes microorganismos patógenos. En esta gráfica podemos ver el relevamiento de todas las bacterias lácticas aisladas de feedlot frente a 4 microorganismos indicadores, encontrándose cepas de Lactobacillus acidophilus, Amyloborus, Mucosae y Plantarum con actividad antagónica frente a estas 4 especies de microorganismos, siendo adicionalmente cepas de Lactobacillus rhamnosus y Pediococcus acidilactici capaces de inhibir a Escherichia coli, que es de particular interés en esta tesis doctoral. Por otro lado, cuando se estudió la actividad antifúngica, se detectaron cepas de Lactobacillus mucosae, Plantarum, Enterococcus virae y Pediococcus acidilactici con actividad antagónica frente a 2 microorganismos utilizados. Asimismo, se realizó la caracterización fenotípica y genotípica de resistencia a antibióticos de uso clínico. En esta tabla podemos ver los resultados para los diferentes lactobacillus y pediococos aislados de feedlot, encontrándose que la mayoría presentó resistencia a tetraciclina y en menor medida a eritromicina en placa,
siendo que, por ejemplo, se observó para el Lactobacillus casei la presencia de genes de resistencia a antibióticos, de genes de resistencia a streptomicina y a kanamicina, a pesar de que en placa no se detectó dicha resistencia, mientras que por otro lado, si bien se detectó resistencia a eritromicina de acuerdo a los puntos de corte establecido por la EFSA, no se detectaron los genes de resistencia correspondientes. De esta manera, no existió correlación entre la resistencia fenotípica y genotípica, de acuerdo a lo observado para el Lactobacillus casei, que también fue detectado para cepas del Lactobacillus mucosae, Amyloborus y Acidophilus. En cuanto a los enterococos, se observó una elevada resistencia a tetraciclina, a gentamicina, a eritromicina y a clindamicina en placa, siendo también detectada la presencia de diferentes genes de virulencia, y es por ello que los enterococos no fueron seleccionados para estudios subsiguientes. Como conclusiones parciales de esta etapa, se identificaron 75 cepas de bacterias lácticas de ambiente de feedlot, aisladas de heces, suelo y alimento, pertenecientes a 5 géneros y 20 especies. La caracterización funcional y de seguridad permitió la selección de cepas resistentes a las condiciones del tracto gastrointestinal, productoras de sustancias inhibitorias y seguras frente a antibióticos de uso clínico. Y por último, las cepas con potencial probiótico seleccionados en esta etapa fueron Lactobacillus mucosae, Acidophilus rhamnosus y Lactobacillus fermentum. En segundo lugar, estudiamos la interacción de las bacterias lácticas probióticas seleccionadas con células epiteliales intestinales bovinas. El confinamiento de los bovinos en sistemas de engorde intensivo puede traer aparejado al desarrollo de diferentes enfermedades gastrointestinales que pueden ser producidas por patógenos gram negativos que al interaccionar con la mucosa intestinal puede gatillar o activar lo que se denomina la vía del Toll-like receptor 4, que produce la expresión de citoquinas y quimioquinas proinflamatorias que pueden dañar este epitelio. Es por ello que en esta etapa del trabajo nos propusimos estudiar si las bacterias lácticas seleccionadas poseían un efecto inmunomodulatorio sobre el efecto nocivo producido por los patógenos gram negativos sobre la mucosa intestinal. Es por ello que en esta etapa del trabajo utilizamos una línea celular de células epiteliales intestinales bovinas o células VIE, y se trabajó en conjunto con el Laboratorio de Química de Productos Animales de la Universidad de Tohoku en Japón. En primer lugar, cada una de las bacterias lácticas seleccionadas, las células VIE fueron preestimuladas con cada una de las bacterias lácticas seleccionadas durante 48 horas a 37 grados centígrados. Posteriormente, estas células VIE fueron lavadas y fueron infectadas con patrones moleculares asociados a patógenos de Escherichia coli enterotoxigénica, que es un patógeno gram negativo. Se incubó durante 12 horas a 37 grados centígrados. Luego estas células VIE fueron nuevamente lavadas y finalmente se determinó la expresión de citoquinas y quimioquinas proinflamatorias y los reguladores negativos de la vía del Toll-like receptor 4. En estas gráficas se muestran los resultados de expresión de las citoquinas y quimioquinas proinflamatorias, en primer lugar en la gráfica de la izquierda, cuando son desafiadas con Escherichia coli enterotoxigénica, y en la gráfica de la derecha, cuando las células VIE fueron preestimuladas con cada uno de los lactobacillus seleccionados. En primer lugar, se encontró que el desafío con Escherichia coli enterotoxigénica durante 12 horas permitió la expresión de diferentes citoquinas y quimioquinas proinflamatorias, y es por ello que este punto se utilizó en el ensayo siguiente para determinar la expresión de estas citoquinas. Acá en esta gráfica podemos ver los resultados. Los resultados producidos por cada uno de los lactobacillus seleccionados, observándose que el Lactobacillus mucosae produjo una disminución significativa en el factor de necrosis tumoral alfa, en la interleuquina 1 alfa, 1 beta, 1 8 y la proteína MCP1, con relación a las células VIE control que solamente fueron desafiadas con Escherichia coli enterotoxigénica, mientras que por otro lado se pudo observar que la preestimulación con Lactobacillus rhamnosus produjo una disminución significativa de la expresión de la interleuquina 6, interleuquina 8 y la proteína MCP1,
Por otro lado, ninguno de los otros 2 lactobacillus presentaron un efecto inmunomodulatorio. Asimismo, se determinó la expresión de reguladores negativos de la vía del toll-like receptor 4. Observándose que la preestimulación de las células BIE con Lactobacillus mucosae produjo un incremento significativo de la expresión de la proteína ABIN3, IRAC-M y MKP1, mientras que por otro lado también se observó que la preestimulación de las células BIE produjo un incremento significativo de la expresión de ABIN3 y BCL3, mientras que solamente el Lactobacillus fermentum solamente produjo un incremento significativo de la expresión de la proteína IRAC-M, todos en relación a las células BIE control, que solamente fueron desafiadas con Escherichia coli enterotoxigénica. A partir de estos resultados, se proponen mecanismos para el efecto inmunomodulador de probióticos en células BIE luego de la estimulación con PAMPs de Escherichia coli enterotoxigénica. Se puede ver en este esquema, en flechas verdes, el efecto inmunomodulatorio producido por Lactobacillus mucosae, y en flechas rojas el efecto inmunomodulatorio producido por Lactobacillus rhamnosus, encontrándose que un incremento en la expresión de estos reguladores negativos produce una disminución importante en la expresión de citoquinas y quimioquinas proinflamatorias. Y de esta manera, la preestimulación de las células BIE con las bacterias lácticas puede disminuir el daño producido o inducido por Escherichia coli enterotoxigénica en las células epiteliales intestinales bovinas. Como conclusiones parciales de esta etapa, Lactobacillus mucosae y rhamnosus fueron capaces de regular la respuesta inmune innata activada por Escherichia coli en la vía del toll-like receptor 4 en células epiteliales intestinales bovinas. Estas cepas actúan a nivel de reguladores negativos, influenciando las vías de señalización con reducción de expresión de citoquinas y quimioquinas proinflamatorias, y finalmente Lactobacillus mucosae mostró una mejor respuesta como inmunobiótico para la protección del hospedador bovino frente al daño inflamatorio intestinal. Como tercer objetivo específico, nos planteamos la caracterización tecnológica de las bacterias lácticas probióticas para la formulación de cultivos probióticos. Se conoce que las bacterias lácticas son microorganismos nutricionalmente exigentes, y si bien existen en el mercado medios para su óptimo crecimiento, estos generalmente son caros, son de elevado costo, y es por ello que en esta etapa de la investigación nos propusimos utilizar diferentes residuos agroindustriales para la producción de biomasa de los microorganismos seleccionados y la conservación de los mismos. Cada una de las cepas seleccionadas fueron utilizadas. En primer lugar se realizaron ensayos preliminares en medio base, en segundo lugar se evaluaron diferentes fuentes de carbono y de nitrógeno, se realizó la optimización de parámetros de pH y temperatura, y se evaluó la conservación de la biomasa de las mismas. Para selección preliminar del medio base se utilizaron diferentes medios de cultivos en los cuales se reemplazaron se omitieron o reemplazaron algunos de los componentes en relación al medio de cultivo comercial o medio MRS. Se detectó que el medio preseleccionado fue el medio MGL, el cual permitió la obtención de óptimos parámetros de crecimiento de los lactobacillus seleccionados. Este medio MGL, compuesto por glucosa en 10 gramos por litro como fuente de carbono y 20 gramos por litro como fuente de nitrógeno, fue utilizado como medio base para los estudios subsiguientes. En primer lugar, se evaluaron diferentes fuentes de carbono, como fructosa, melaza, lactosa, peptina y jarabe de maíz, y a través o mediante un programa de diseño de mezcla se evaluó su efecto sobre el crecimiento de los 3 lactobacillus seleccionados, encontrándose que la utilización de melaza al 3% fue la óptima para el crecimiento de las 3 cepas probióticas, incluso encontrándose mejores desarrollos en relación al crecimiento de las mismas en medio MRS o medio de cultivo comercial. Cuando se estudiaron las fuentes de nitrógeno, como levadura bacteriológica, sulfato de amonio y urea, se encontró que los resultados fueron dependientes de cepa. Las fórmulas probióticas deben mantener una elevada viabilidad y estabilidad en el tiempo para su utilización. Es por ello que una vez obtenida la biomasa de cada una de las cepas, se realiza un proceso de liofilización y se evalúa el uso de diferentes liofilprotectores que permitan la obtención de una alta viabilidad de los microorganismos seleccionados.
En este caso, perdón, yo me confundí. Bueno, en realidad en esta diapositiva se evalúa el crecimiento y rendimiento de biomasa de lactobacillus probióticos en el medio de óptimo crecimiento en fermentador a pH libre y pH controlado y a 37 grados centígrados, que fue la temperatura óptima de crecimiento. El mayor rendimiento de biomasa para el Lactobacillus fermentum y Lactobacillus mucosae se obtuvo a las 24 horas de incubación, a pH controlado, mientras que para el Lactobacillus acidophilus el mayor rendimiento de la biomasa se obtuvo a pH libre a las 24 horas de incubación. Como les decía, las fórmulas probióticas deben mantener una elevada viabilidad y estabilidad en el tiempo para su utilización. Es por ello que una vez obtenida la biomasa de cada una de las cepas, se realizó un proceso de liofilización y se evaluó el uso de diferentes lioprotectores que permitan la obtención de una alta viabilidad de los microorganismos. Podemos ver que para el caso del Lactobacillus fermentum, la utilización de un mix de protectores para el Lactobacillus mucosae, la utilización de concentrado proteico de suero al 1,2% más trealosa al 10%, mientras que para el Lactobacillus acidophilus la utilización de glutamato monosódico al 10%, permitió la obtención de una elevada viabilidad de los microorganismos luego de la liofilización. Por otro lado, cuando se estudió la estabilidad de los liofilizados a 30 días y 4 grados centígrados, se observó que el Lactobacillus mucosae presentó la mayor viabilidad, y finalmente, luego de la liofilización, todas las cepas conservaron sus características probióticas. Como conclusiones parciales de esta etapa, la formulación de medios de cultivo conteniendo melaza al 3%, que es un residuo de la industria azucarera local como fuente de carbono, resultó óptima para el crecimiento y producción de biomasa de las 3 cepas ensayadas, a escala preindustrial, mientras que la fuente de nitrógeno fue dependiente de cepa. El crecimiento de las cepas en fermentador permitió establecer las condiciones óptimas de producción de biomasa. Y por último, el uso de lioprotectores en la liofilización mejoró la viabilidad de las cepas. Sin embargo, el Lactobacillus mucosae mostró la mayor respuesta y estabilidad. Asimismo, todas las cepas conservaron sus propiedades probióticas. Por último, se estudió el efecto de la administración de cultivos probióticos a novillos en feedlot y se evaluó el impacto sobre la microbiota fecal. Cada una de las cepas, para los ensayos in vivos, cada una de las cepas seleccionadas fueron producidas en forma individual o en forma de mezclas en el centro de referencia para lactobacilos en concentrados congelados a una concentración de 10 a la 11 unidades formadoras de colonia por pote. Se realizó la resuspensión en diferentes aspersores y se administraron en diferentes comederos 3 veces por semana a una concentración de 10 a la 8 a 10 a la 9 unidades formadoras de colonia por animal por día. La administración se realizó a animales de razas Brangus y Bradford. En primer lugar, realizamos un ensayo in vivo en presencia de monensina en la alimentación de los animales. Se utilizaron 126 animales que fueron distribuidos en diferentes grupos experimentales y un grupo control. El grupo experimental A se administró el Lactobacillus acidophilus, el B Lactobacillus fermentum, el C Lactobacillus mucosae, el D la mezcla entre fermentum y mucosae, y el E la mezcla de las 3 cepas probióticas. A su vez, cada uno de estos grupos fue dividido en 3 subgrupos: el grupo E40, cuando la administración se realizó durante 40 días, 104 con una administración de 104 días, y 163 con una administración de probióticos de 163 días. La recolección de las muestras se realizó en 4 puntos, en el tiempo 0, 40, 104 y 163. Se evaluaron diferentes parámetros, entre ellos parámetros clínicos, nutricionales, hematológicos y metabólicos, y diferentes parámetros microbiológicos. En esta gráfica podemos ver los resultados de los parámetros clínicos que se evaluaron, como la condición corporal, estado sensorio, secreción nasal, secreción ocular y consistencia de materia fecal. Y se observó que, si bien hubo ciertas diferencias en los diferentes grupos experimentales, al finalizar la experimentación, todos los grupos presentaron un estado normal. Se puede observar entre los parámetros nutricionales, se midió por ejemplo el peso,
y al tiempo cero todos los grupos experimentales presentaron un peso inicial aproximado de 150 kilogramos, alcanzando al final de la experimentación 350 kilogramos aproximadamente, y si bien no hubo diferencias significativas entre los grupos experimentales, los mayores pesos medios registrados al finalizar la experimentación fueron obtenidos cuando se administró Lactobacillus mucosae durante 104 y 163 días, así como también cuando se aplicó la mezcla de los 3 probióticos durante 163 días. Por otro lado, cuando se determinó el diámetro torácico y la altura de la cruz, se observó que la administración de Lactobacillus mucosae durante 104 y 163 días y Lactobacillus acidophilus durante 40 días permitió la observación de los mejores valores al finalizar el periodo experimental. También se evaluó los cambios en la ganancia media diaria en kilogramos por animal por día en función del tiempo. Se pudo observar que en el periodo experimental intermedio, es decir, entre 40 y 104 días de administración de probióticos, la administración del grupo de Lactobacillus mucosae durante 163 días permitió una ganancia media diaria de peso de 1,43 kilogramos por animal por día, en comparación de un grupo control sin administración de probióticos que alcanzó un valor de 1,20 kilogramos por animal por día aproximadamente. Estos resultados se pueden observar mejor en esta gráfica, en donde se puede ver claramente que en el periodo experimental intermedio, la administración con Lactobacillus mucosae durante 163 días permitió la mayor ganancia media diaria de peso. Asimismo, se evaluaron parámetros hematológicos y metabólicos, y si bien en general todos los grupos presentaron valores normales, en esta tabla se muestran aquellos grupos que presentaron algunas diferencias significativas con los grupos controles o ligeramente superiores en comparación con los valores de referencia. También se estudiaron con los recuentos, se realizó el recuento de mesófilos totales enterobacterias en las muestras de heces, observándose que se registró una tendencia a la disminución de todos los grupos evaluados hasta el tiempo 104 y una estabilización al 163 días de administración, mientras que para el caso de bacterias lácticas se observó un incremento hasta el tiempo 40, una disminución hasta el tiempo 104 y una estabilización de los recuentos de los mismos en todos los grupos, la mayoría de los grupos evaluados. Por otro lado, también se determinó los niveles de Escherichia coli O157H7, ya que este microorganismo puede constituir un microorganismo peligroso para los seres humanos, ya que puede producir el síndrome urémico hemolítico. Estos estudios fueron llevados a cabo en el Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste. Se observó que la administración de Lactobacillus fermentum, Lactobacillus acidophilus, la mezcla entre Lactobacillus fermentum y Lactobacillus mucosae durante 40 días, produjo una disminución, digamos, significativa en el número de este patógeno a los 163 días de experimentación. En base a los resultados que se han obtenido, nos propusimos realizar un nuevo ensayo experimental, pero esta vez en presencia y en ausencia de monensina en las raciones alimentarias de los animales. En este caso, realizamos la administración de Lactobacillus fermentum, Lactobacillus mucosae, y la mezcla entre Lactobacillus fermentum y Lactobacillus mucosae. La administración de los probióticos se realizó durante dos periodos, entre 0 y 98 días, y entre 42 y 98 días, ya que este periodo experimental se encontró que este periodo experimental se obtuvieron las mejores ganancias media diarias de peso en el ensayo anterior. Asimismo, cada uno de los grupos experimentales presentaron sus respectivos controles sin probióticos. En esta tabla podemos ver los resultados de la ganancia media diaria de peso en kilogramos por animal por día, encontrándose que en ausencia de monensina, la administración de Lactobacillus mucosae durante 56 días permitió una ganancia media diaria de 1,41 kilogramos por animal por día, en comparación con su contraparte en presencia de monensina en un valor de 1,04, lo cual correspondió a un incremento de un 35% de la ganancia media diaria de peso.
Resultados similares se encontraron cuando en ausencia de monensina se administró Lactobacillus fermentum durante 56 días, con una ganancia media diaria de 1,37 versus su contraparte en presencia de monensina con un valor de 1,04, lo cual significa un incremento en un 32% de la ganancia media diaria de peso. De esta manera, las mayores ganancias media diarias se obtuvieron cuando se administró Lactobacillus mucosae y Lactobacillus fermentum durante 56 días en ausencia de monensina en la ración alimentaria. Como conclusiones parciales de esta etapa, los parámetros nutricionales indicaron un mayor aumento de peso y de ganancia media diaria de peso cuando la dieta fue suplementada con el probiótico Lactobacillus mucosae sin modificación de los parámetros clínicos. La administración de Lactobacillus fermentum y Lactobacillus acidophilus produjo disminución de Escherichia coli 157H7 entre 1,5 y 2 ciclos logarítmicos en heces bovinas, y finalmente Lactobacillus mucosae y Lactobacillus fermentum produjeron mayor ganancia media diaria de peso en bovinos alimentados con dieta sin monensina que en presencia de ionóforo, evidenciando el efecto benéfico de estos probióticos. En base a los resultados obtenidos anteriormente durante la administración de probióticos a bovinos en feedlot, nos propusimos profundizar en el estudio del impacto de los mismos a nivel del tracto gastrointestinal bovino. Para ellos, evaluamos el efecto de la administración de probióticos durante diferentes periodos de tiempo sobre la estructura de la microbiota fecal mediante la secuenciación de alto rendimiento o HTS. Estos estudios fueron realizados en la Universidad Católica de Sacro Cuore en Piacenza, Italia. Las muestras analizadas correspondieron a los tiempos 0 y 163 de los diferentes grupos experimentales evaluados del primer ensayo in vivo que fue realizado. En primer lugar, las muestras fecales fueron sometidas a la extracción del ADN total, la secuenciación de alto rendimiento utilizando MiSeq Illumina, el estudio de la composición de la microbiota y finalmente la predicción de su funcionalidad. Mediante el análisis de coordenadas principales surgen las primeras observaciones, encontrándose que todas las muestras analizadas presentaron similares patrones de agrupamiento en las comunidades microbianas presentes, independientemente de los diferentes probióticos ensayados. Por otro lado, se observaron patrones similares de agrupamiento en función de los periodos de administración de probióticos. Estos resultados indican que hubo una mayor influencia del tiempo de administración comparada con los probióticos administrados sobre la diversidad de las muestras fecales. El efecto de la administración de probióticos sobre la estructura de la microbiota fecal puede analizarse a diferentes niveles taxonómicos. La composición de la microbiota a nivel del filum indicó que entre los 10 detectados se observó una mayor abundancia del filum Firmicutes y actinobacterias, seguidos por los filum Bacteroidetes y Proteobacterias. Asimismo, se observó que entre el tiempo 0 y tiempo 163 se detectó un incremento en la abundancia relativa del filum Firmicutes y una disminución del filum Actinobacteria, mientras que Bacteroidetes y Proteobacteria mostraron un incremento significativo y variable entre el tiempo 0 y 163. Cuando se estudió la microbiota, las comunidades microbianas a nivel de familias, se detectaron 49 familias, de las cuales 12 fueron compartidos por todas las muestras analizadas, comprendiendo lo que se denomina el microbioma núcleo a nivel de familia, lo cual quiere decir que estos microorganismos tienen funciones esenciales en la vida de los bovinos. Se detectó una elevada abundancia relativa de la familia Clostridiaceae, Turicibacteriaceae, Enterococcacea y Lactobacilliaceae. Una elevada abundancia de la familia Clostridiaceae puede tener un efecto positivo o negativo en los rumiantes en función de las especies microbianas de las que estemos hablando. Porque, por ejemplo, Clostridium butyricum o Tyrobutyricum pueden producir ácido butírico y tienen un rol importante en la degradación de la fibra. Sin embargo, Clostridium difficile es considerado un patógeno y un contaminante de las carnes. Por otro lado, también se detectó, aunque en menor abundancia, la presencia de la familia Ruminococcaceae, Lacnospiraceae, Mogibacteriaceae y Leuconostocaceae. Todas estas familias, que están indicadas por flechas azules,
pertenecen al filum Firmicutes, mientras que también se observó una abundancia relativa importante de las familias Bifidobacteriaceae y Corynebacteriaceae, que pertenecen al filum Actinobacterium. Es importante destacar en esta diapositiva que no se detectaron familias correspondientes al filum Bacteroidetes en el microbioma núcleo de las muestras analizadas. Esta estructura se mantuvo cuando se evaluaron las comunidades microbianas a nivel de género, encontrándose una mayor abundancia relativa de los géneros Clostridium, Turicibacter, y del género candidato de la familia Clostridiaceae, SMB53, en todas las muestras analizadas. Por otro lado, también se detectó una abundancia relativa importante de diferentes géneros de bacterias lácticas, como Lactobacillus, Enterococcus, Pediococcus, Weizellas y Streptococcus. Así también se observó la presencia del género Ruminococcus. Todas estas pertenecientes, como les decía anteriormente, al filum Firmicutes. También se observó la presencia del filum bífido, de la especie Bifidobacterium, pertenecientes al filum Actinobacterium. También es importante destacar en esta diapositiva o en esta imagen que entre el tiempo 0 y el tiempo 163, independientemente de las muestras analizadas, hubo una disminución importante de la abundancia relativa de los géneros Bifidobacterium y Lactobacillus. En este mapa de calor podemos ver las distintas especies microbianas, especies bacterianas presentes en las muestras analizadas, en color amarillo aquellas correspondientes a una mayor abundancia y en color verde las que poseen menor abundancia. Se puede observar que, por ejemplo, entre el tiempo 0 y 163 hubo una disminución importante en la abundancia de diferentes especies de Lactobacillus que pertenecen al filum Firmicutes, así como también entre el tiempo 0 y 163 se puede observar también la presencia de especies de Clostridium, tanto patógenos como no patógenos, en todas las muestras analizadas. Por otro lado, se detectó también la presencia de especies de Ruminococcus. Estos Ruminococcus están implicados en la degradación del almidón. También se detectó la presencia del microorganismo Fecalibacterium prausnitzii, sobre todo en la administración de 40 y 163 días de probióticos. Este microorganismo ha sido relacionado con la ganancia diaria de peso de los bovinos, así como también en el mantenimiento de la salud de los mismos. Por otro lado, también se detectó la presencia de especies que pertenecen a la familia Clostridiaceae y, el Agnospiraceae y Christensenalaceae. Estos microorganismos también están implicados en la degradación de carbohidratos complejos, la degradación de la fibra y en la degradación de la fibra. También se observó la presencia de diferentes especies de Bifidobacterium que pertenecen al filum Actinobacteria. Este Bifidobacterium ha sido asociado también con el mantenimiento de la homeostasis del tracto gastrointestinal de animales, así como también de seres humanos, y también está implicado en la degradación de carbohidratos complejos como el almidón. Por otro lado, también se detectó la presencia de especies de Prevotella, sobre todo en los 40 y 163 días de administración de probióticos. Sin embargo, este microorganismo, que también está relacionado con la degradación de carbohidratos complejos, ha sido reportado por diferentes autores en animales alimentados con dietas de alta energía, pero sin la administración de probióticos. Estos microorganismos pertenecen al filum Bacteroidetes. A partir de estos resultados, se puede observar que los probióticos modularon la estructura de la microbiota fecal hacia especies de los géneros Fecalibacterium, Ruminococcus, Lacnospira y Bifidobacterium, relacionados con el buen estado de salud del hospedador. Se sabe que los microorganismos pueden proveer de funciones que no existen en los bovinos en sí, es por ello que, tienen una función, es importante destacar su funcionalidad, o predecir su funcionalidad. Para ello se utilizó una herramienta informática denominada PRIPCRUS2 y una base de datos llamada KGG.
En esta gráfica podemos ver la abundancia relativa de los genes encontrados en las diferentes muestras analizadas, encontrándose, por ejemplo, una elevada abundancia relativa de genes asociados al metabolismo de los carbohidratos, como por ejemplo el almidón, así como también de metabolismo de aminoácidos, que se puede observar en color turquesa, mientras que también se detectó, aunque en menor medida, genes relacionados al metabolismo de cofactores y vitaminas, de nucleótidos, y relacionados al metabolismo energético. Como conclusiones parciales de esta etapa, la administración de probióticos a bovinos en feedlot moduló la microbiota del tracto gastrointestinal, incrementando la abundancia de firmicutes, estimulando la presencia de actinomicetes y reduciendo especies del filum Bacteroidetes. La administración de probióticos incrementó las poblaciones de microorganismos benéficos para la salud, como Ruminococcus, Fecalibacterium y Bifidobacterium, mientras que el género Prevotella se encontró en baja abundancia, a diferencia de lo que se encuentra en dietas de alta energía y sin probióticos. La asignación funcional del microbioma fecal mostró que la administración de probióticos contribuiría a la activación de las vías metabólicas necesarias para el desarrollo de bacterias asociadas al mantenimiento de la salud, y por último, la administración de bacterias lácticas probióticas en bovinos en feedlot mostró resultados prometedores para la sustitución de antibióticos en las dietas. Como resumen de esta tesis doctoral, en primer lugar se realizó el aislamiento e identificación de bacterias lácticas de diferentes ambientes de feedlot, se estudiaron sus propiedades funcionales y de seguridad, y a partir de estos estudios se seleccionaron 3 cepas de Lactobacillus acidophilus, Fermentum y Mucosae. Cuando se realizó el estudio de su efecto inmunomodulador en células BIES, se encontró que el Lactobacillus mucosae puede ser un interesante candidato inmunobiótico para la protección de las células epiteliales indentiliales bovinas. Por otro lado, también se realizó la caracterización tecnológica de las bacterias lácticas seleccionadas para la producción óptima de la biomasa y la conservación de las mismas. Y por último, se realizaron 2 ensayos in vivo. El primero de ellos, cuando los animales fueron alimentados en presencia de monecina, mientras que el segundo en presencia y en ausencia de monecina en la ración alimentaria. A partir de estos 2 ensayos, se observó que la administración de Lactobacillus mucosae y Lactobacillus fermentum permitió una mayor ganancia media diaria de peso de los animales en comparación con los controles. A partir del ensayo que se realizó con monecina en la alimentación, se estudió la estructura de la microbiota fecal mediante el análisis de secuenciación masiva. Se encontró que la administración con probióticos moduló la microbiota intestinal hacia especies relacionadas con la salud, como Ruminococcus, Fecalibacterium y Bifidobacterium. La importancia de esta tesis radica en el diseño y aplicación de probióticos nicho y hospedador específico, bacterias lácticas en producción ganadera. Pueden tener un impacto en la productividad animal mediante un incremento en la ganancia media diaria de peso. Por otro lado, también podrían tener un impacto en la salud pública mediante la disminución del riesgo de contaminación de carne con Escherichia coli O157H7 y a través de una menor transmisión de resistencia antimicrobiana. En base a los resultados que se han obtenido en esta tesis, se confirma el efecto de las bacterias lácticas como promotores de buena salud y crecimiento, lo cual podría tener una posible transferencia al sector socioproductivo del país. Como proyecciones de esta tesis doctoral, se plantean evaluar el efecto de la administración de bacterias lácticas probióticas seleccionadas sobre parámetros inmunológicos de bovinos en feedlot, estudiar el efecto in vivo de bacterias lácticas probióticas sobre la dinámica ruminal y la emisión de metano, y optimizar las condiciones de producción para el escalado semi-industrial o industrial de algunas de las bacterias probióticas seleccionadas. Esta tesis doctoral dio lugar a la publicación de 3 artículos en revistas científicas con referato, y actualmente se encuentran en vías de publicación 2 artículos adicionales. Asimismo, se realizaron diversas presentaciones en congresos tanto nacionales e internacionales. Y por último, me gustaría agradecer al CONICET, a Cerela, a la agencia, a la Universidad de Tohoku, a la Universidad Católica del Sacro Cuore, al Instituto de Medicina Regional de la Universidad del Nordeste
y al molino Trigo-Tuc por las instalaciones otorgadas y por los recursos financieros. Asimismo, me gustaría agradecer a las autoridades del Departamento de Posgrado de la Universidad, del Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán. Y por último, me gustaría agradecer a toda la comunidad de Cerela, a mis directoras especialmente, y a toda mi familia, y a la gente que pude conocer en esta etapa de tesis doctoral. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Flavia. ¿Puedo dejar de compartir? Sí, ahí está. Bueno, muy bien. Momento de las preguntas u observaciones del jurado. Doctora Roxana Medina, ¿quiere comenzar usted? Bueno, antes de comenzar, yo la verdad que quiero felicitarte, Flavia, a vos como a tus directoras. Creo que el trabajo que has realizado es impresionante, muchísimos trabajos. Has utilizado técnicas microbiológicas, de biología molecular, has trabajado en el campo. La verdad que es un trabajo monstruoso, ¿sí? Creo que hiciste 2 tesis en una. La verdad que también admiro que en la presentación lograste resumir los principales puntos de tu tesis. Y solamente muy pocas preguntas te quiero hacer. Durante esas búsquedas, digamos, de la selección de las bacterias lácticas que vos hiciste, Sí. nombraste al Lactobacillus rhamnosus. ¿Por qué no siguieron con el Lactobacillus rhamnosus? Lo que pasa es que sí, de hecho nosotros lo habíamos en uno de los Porque lo estudios, venía seleccionando y me llamó la atención, digamos, que claro, incluso nosotros hemos tenido resultados interesantes como inmunobiótico, el Lactobacillus rhamnosus. exacto, sí, sí, sí. Nosotros después no lo seguimos usando o evaluando porque este microorganismo presentaba baja resistencia al crecimiento en presencia de monensina, porque nosotros hicimos, no lo muestro acá, hicimos Bien. ensayo, entonces, previos, y en base a eso lo descartamos, digamos, pero, o sea, aún no lo seleccionamos. Perfecto. Pero bueno, sí, era eso, digamos, es ese básicamente, digamos, el criterio. Claro, claro que tal vez si no utilizan monensina podrían después replantear un futuro estudio con esa bacteria. ¿A vos te parece? Sí, sí, sí. De hecho, o sea, los probióticos tienen esa característica que se pueden utilizar, de hecho lo hemos visto ahora en ausencia de monensina, y sí, podríamos probar en un ensayo in vivo siguiente, digamos, porque sí, hemos tenido, incluso este microorganismo lo hemos podido producir con ingredientes de bajo costo. Sí. El tema es solamente el tema de la monensina, que aparentemente inhibió su crecimiento, entonces Claro. por eso no lo seleccionamos después, pero sí, se podría Claro. considerar, digamos. Y el Lactobacillus acidófilo, ¿ustedes por qué deciden incorporarlo? El Lactobacillus acidophilus también presentaba buenas propiedades superficiales, también presentaba, pero bueno, después también hemos ido descartándolo primero porque por dos motivos, o sea, el más importante, que era muy difícil de producir, es decir, a veces crecía lento o no crecía, era muy variable en su crecimiento, o sea que para producirlo en escala es complicado. Y también cuando estudiamos, digamos, sus propiedades inmunobióticas no presentó buenos resultados, así que también lo descartamos. Pero lo utilizan para los estudios en animales, digamos. Sí. O sea, tiene algunos efectos, sí. Claro, sí, o sea, nosotros lo utilizamos en los estudios de animales y en forma combinada o en forma digamos... Sí. Vi que con el fermentum por ahí tenía mejores efectos. Claro. La verdad que de lo que vos has presentado, el Lactobacillus mucosae, digamos que sería tu cepa estrella, para mí, seguida del fermentus. Y da la casualidad que esas dos bacterias tienen enzimas, tienen actividades enzimáticas. Vos habías detectado, creo, actividad
ferulesterasa y El fermentum tiene actividad feruloilesterasa y el mucosae tiene, tiene sí, tiene las otras Es- actividades las amilolíticas. otras actividades. ¿Vos creés que esas actividades enzimáticas que tienen estas bacterias pueden influir en los efectos beneficiosos que vos has detectado en los animales? ¿De alguna Sí, manera? sí, podría ser que puede influir o también, digamos, esa actividad es importante para la degradación de los alimentos. Podría influir o también podría influir la presencia de los probióticos sobre la microbiota en general del tracto gastrointestinal bovino, que es ya de por sí muy compleja, ¿no? Claro. Entonces, puede producir algún efecto beneficioso a través de digamos, de la producción de enzimas o modulando la microbiota intestinal. Claro. Pero para ello como que habría que hacer estudios más específicos. Sí, Sí. y la verdad que una de las proyecciones que vos has puesto es estudiar la dinámica ruminal, digamos, por el efecto de los probióticos. Creo que eso es muy bueno, es una muy buena idea, y ahí te puede aclarar, digamos, mucho más la situación, por qué es el efecto beneficioso que vos ves, aparte de producir una modulación de la microbiota intestinal y de la actividad de esos microorganismos. Sí. Yo, digamos, de toda tu presentación, son las únicas dudas que a mí me quedaban. Quiero volver a resaltar, digamos, el trabajo que hiciste, que es muchísimo. La verdad que yo me imagino que trabajaste también porque el trabajo tuyo es multidisciplinar, o sea, no solamente vos sos biotecnóloga, me imagino que trabajaste con ingenieros zootecnistas o veterinarios que Sí, te colaboraban en esto. químicos, Sí, veterinarios, bioquímicos, claro. tecnista, sí, varios. O sea que estuviste también apoyada. Perfecto. Bueno, yo solamente volver a felicitarlas y veo que los resultados son muy buenos y que todavía a partir de acá tienen mucho por estudiar y que le abren las posibilidades a otras líneas de investigación, ¿sí? Y Sí. felicitaciones a vos y a tus directoras. Bueno, Nada muchas más. gracias, Roxana. Gracias, Muchas doctora. Sí. Doctor Sánchez Bruni, ¿quiere continuar? Sí, cómo no. Bueno, simplemente potenciar los dichos de Roxana, felicitándote a vos y a tu equipo de dirección. Me pareció una tesis muy, muy original, con muchísimo trabajo científico en donde se respetó el método científico en cada uno de sus pasos. Eso tiene que ver, Flavia, porque seguramente ha sido muy bien contenida por tus directoras. Con lo cual, bueno, se traduce en este trabajo fantástico para mí. Desde el punto de vista, yo te voy a dar mi visión como médico veterinario de base y como farmacólogo de especialidad. Siempre a mí me generó duda el tema de la acción probiótica o del farmabiótico. Yo soy farmacólogo y me gusta llamarlos farmabióticos. A este tipo de bacterias que pueden llegar a resultar tanto en una prevención como por ahí en alguna respuesta terapéutica menor, ante una agresión, en cierta manera. Me parece que a mí se me han despejado un montón de dudas, pero lo que sí me queda claro es que este trabajo tiene un potencial enorme de transferencia al mercado. Lo que sí por ahí a mí me parece que por ahí habría que, por supuesto, vos mismo lo planteaste, Flavia, que todavía hay algunos estudios para hacer. Algunas de las preguntas que me surgen en forma global de esto es, primero, ¿en qué se basaron para calcular la dosis de cada una de las bacterias que fueron implementadas como probióticos? Esa es la primera. Y segunda, ¿en qué grado de proporción están o fueron formuladas esas bacterias para ser administradas por vía oral? En el caso de las tres, ¿no?, que ustedes eligieron en ese ensayo. Sí. ¿Cómo era la primera? Disculpe. Dosis. La olvidé. Ah, La primera ya me la olvidé yo. La dosis. Lo de la dosis. Sí, Lo de la la dosis. dosis de claro. alimentación.
No, era lo que sí, te quería decir, ¿cómo calcularon cómo hicieron la proyección de la dosis a administrar para obtener? Porque, viste, normalmente, Flavia, cuando uno ensaya un medicamento nuevo, esto lo sacamos del centro ahora, tiene que hacer lo que se le llama un dose study titration, es un estudio de titulación de dosis, ¿sí? Hasta ver dónde encontrás la dosis mínima terapéutica, o la tóxica, exacto. ¿Me entendés lo que yo te digo? En este caso, referido, extrapolado a tu trabajo, ¿cómo calcularon o cómo llegaron a obtener la dosis que hiciera que diera este efecto favorable benéfico que nos estás mostrando a nosotros? Bueno, nosotros hicimos un cálculo en base a la bibliografía, digamos, las dosis que se requieren son mínimamente 10 a la 8, 10 a la 9 por animal. Unidad de formador de colonia de probióticos por animal. Entonces nosotros hicimos el cálculo en base a las raciones alimentarias, la cantidad de alimento que ingieren cada uno de los animales. Entonces por eso nosotros hemos producido las bacterias más o menos en 10 a la 11, y de ahí hemos hecho los cálculos, de manera que cada animal reciba aproximadamente 10 a la 8 o 10 a la 9 unidades formadores de colonias por día, ¿sí? Claro. Eso en base, como le digo, a la bibliografía, digamos, que se usan, en las cuales se administran en sí los probióticos para los animales. No sé si responde un poco. No, sí, está perfectamente respondido. Lo que sí por ahí, esto me lleva a pensar otra cosa. Quizás el utilizar estas bacterias no tienen factores de virulencia. No. Eso está demostrado. Quizás, si vos concentrás más la dosis, es decir, podés dar más dosis, un orden de magnitud superior, quizás no sea necesario administrarlo 3 veces por semana, porque se ve que el implante es muy bueno a nivel ruminal y a nivel intestinal, porque está absolutamente demostrado. ¿Me seguís? Sí. Entonces, por ahí, desde el punto de vista práctico, para la persona que tiene que alimentar un feedlot, y más, ustedes tienen pensado ponerlo en alimento esto. Así es, sí. Bien, y ahora viene otra pregunta. Hay 2 formas de poner un alimento. Uno es en polvo, tipo premix, y la otra en agua, rociando. Claro. ¿En cuál de las 2 tienen pensado para el futuro? Para una formulación comercial práctica. Bueno, nosotros... ¿Qué se te ocurre? Digamos, nosotros en este caso sí lo administramos en el agua, pero es más, digamos, es más práctico administrarlo en la fórmula ya, digamos, liofilizado. Exactamente. ¿Se activa el liofilizado? Esa es mi pregunta. ¿O necesita algún otro adherente, digamos, o algún otro compuesto, como puede ser el agua, para que se activen las bacterias? O sea, cuando vos las liofilizás, las ponés en polvo. Si vos las rociás, ¿están activas? Deberían estar activas. O sea, en realidad nosotros directamente ese ensayo específicamente no lo hicimos en la alimentación de los animales, porque nosotros directamente lo hemos administrado como concentrados congelados disueltos en agua. Pero está perfecto. No, ¿sabés por qué, Flavia? Te digo, porque también hay una alternativa para esto, para el futuro, que no necesariamente tiene que ser administrado este tipo de farmabióticos en la ración, sino también pueden ser administrados en el agua. La monensina se administra en el agua también, como antitimpánico. Y muchas veces te vas a encontrar que la monensina no solamente se la utiliza en los feedlot como promotores de crecimiento, sino también se la utiliza como coccidicida, coccidostático, coccidicida, mejor dicho. Y también como antitimpánico. Sí. Es decir, a veces se pone esa formulación en el agua para que los animales, de acuerdo a la dieta que le den, no hagan timpanismo. Pero eso ocurre poco en feedlot, por ahí en los animales a nivel extensivo cuando están a pastura y demás. Pero viste que muchos rotan. Los feedlot, si tienen una pastura, por ahí lo llevan a engordar, después los traen, ¿viste? Y por ahí los animales tienden a eso. Bueno, el uso de monensina muchas veces va a haber que contemplarlo. Por más que en Europa haya sido prohibido, acá en Argentina todavía sigue corriendo.
Pero, y es interesante en eso, no, porque era eso, redondear eso, que no solamente tiene, tiene potencial uso en la ración, sino también que podría ser administrado en el agua de bebida. Ahora, en los dos van a tener un problema. ¿Y cuál es el problema? Que como en el reino animal, cuando vos confinás animales, ya sean cerdos, pollos o bovinos, en los corrales, los animales consumen el alimento acorde al rango social que tienen. Vos sabés que hay animales que son más alfa, que predominan sobre los intermedios y sobre los más sumisos. Y está absolutamente demostrado que el que menos predominancia, rango social tiene, consume un 20% menos de ración. Por eso que son los que siempre están en las colas de los... Muchas veces filtran los corrales, ¿viste? Se les llama filtrar a los corrales de filo. Entran todos los animales al mismo tiempo, pero en 60 días, ponele, hay de 100 animales, hay 60 que alcanzaron el peso, 20 que le falta, 20% que le falta un poco y otros que le faltan bastante, ¿viste? Que son... por eso te digo que es una variable que es interesante para analizar la discusión también, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando vos presentaste la tabla de ganancia media de peso, Sí. yo no sé cómo fueron los desvíos estándar en promedio. No, bueno. Porque, ¿me entendés lo que te digo? Porque si los desvíos se tocan, no importa que el peso sea 35% más, es un resultado bárbaro. Sí, El resultado, por ahí no te da significativo, no interesa, porque no hay que forzar las cosas. El 35% es un conjunto, es un resultado muy bueno para tener en cuenta, para mostrar. Y me gustó que lo mostrara en porcentaje, pero por ahí los desvíos se tocan. Como hay tanta variabilidad entre animales, eso no se puede... Si vos haces un estudio farmacocinético suponete, de una molécula cualquiera, vamos a poner un antibiótico, en varios animales que están consumiendo en el mismo corral, vas a tener una diferencia en biodisponibilidad atroz. Y eso tiene una variabilidad tremenda, que es el rango social, que es el comportamiento, que es como, bueno, cuánto ingiere. Es muy difícil. Nosotros Pero nos detectamos. el 35% ese así en su conjunto suena bien y suena potente. Sin embargo, probablemente los desvíos se toquen. Pero eso no interesa, ¿viste? Desde mi punto de vista, ¿no? Está muy bien, está, en general, muy, muy bien. ¿Sabes que te quería hacer una pregunta? Cuando viste que ustedes vieron ahí el primer ensayo que hicieron como inmunobiótico de las bacterias que seleccionaron, de las 4 primeras, que era el láctico, el rhamnosus, el fermentum y el mucosae. Sí. No buscaron algún efecto sobre la interleuquina 10 a nivel intestinal o a nivel... Que es sí. No, porque cuando hicieron las proinflamatorias, dentro de lo que es la inmunidad innata, ahí estoy viendo a Fátima que dice que no. ¿Sabes por qué me resulta interesante eso? Te lo dejo, Flavia, y a Fati y a Graciela, porque por ahí, como esto no creo que termine acá, seguramente si no lo va a seguir vos, va a seguir otra gente. La interleuquina 10 me resulta a mí súper interesante, porque una interleuquina que tiene un efecto antiinflamatorio tremendo. Y los probióticos que producen una potenciación en la síntesis de interleuquina 10 tienen un efecto benéfico muchísimo mayor que no le regula demasiado, ¿me entendés? Entonces, por ahí, quizás en el futuro, se podría implementar algo de eso, simplemente para sacarse uno, viste, la duda y poder explicar algunas otras cosas más. ¿Entendés, Flavia? Esto es una... No es una crítica ni nada, es una idea, ¿viste? Que por ahí la pueden tomar o no para si les resulta interesante para el futuro. Y lo otro que te quería preguntar, está muy bien el tema de la Escherichia coli enterotoxigénica que vieron una reducción importante. No vieron, porque vos viste que hay 3 bacterias indicadoras, o 4, si quisieras,
que son bacterias marcadoras de transmisión de enfermedades de la salud animal a la salud pública. Una la Escherichia, la otra la Salmonella, el otro el Campilo y la Enterococcus faecium y fecalis. No focalizaron en las otras tres a ver qué impacto tenían. No, o sea, solamente en esta Solamente. tesis, sí, nos enfocamos en Escherichia coli, digamos, O157. Sí, porque produce, ahí vi que focalizaste al síndrome urémico hemolítico, pero sin embargo el impacto de salud pública de estas bacterias que por ahí llevan genes de resistencia importante, producen otro tipo de enfermedades en el humano, que por ahí sería bueno tener en cuenta, ¿viste? Para ver si digamos la concentración sigue igual o disminuye con un efecto potenciador que puede llegar a tener este probiótico. Y por último, no quiero ya sacarte más tiempo, porque te quería hacer, espérate, alguna pregunta más. Lo de la proporción te hice, el consumo también, la Escherichia. El impacto era justamente que, ¿sabés qué? Habría que buscar, vos dijiste, y con muchísima razón en el último slide, cuando cerraste, que esta formulación puede tener impacto en la salud pública, no me cabe duda, si tenés una reducción importante de la E. coli, de la Escherichia coli, o 157, en la producción animal, eso lo demostraste también, pero ¿sabés lo que faltaría demostrar? Que yo creo que lo tiene, en cierta manera, y lo dejo para una idea para el futuro, el impacto en salud animal. En salud animal. Claro, el impacto en salud animal. Claro. A ver, y no solamente referido a bacterias gastrointestinales, sino también de la microbiota nasal y orofaringea, de aquellas que producen neumonía en feedlots. Vos sabés que, bueno, claro, todo la inmunidad está regulada a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces por ahí sería interesante ver a ver si hay más brotes o menos brotes de neumonía. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, el impacto no solamente en salud pública, producción animal, sino en lo que es salud intestinal del bovino, con proyección a otro tipo de sistemas, o puede ser el respiratorio o lo que sea. Nada más de mi parte, te vuelvo a felicitar. Me encantó el trabajo, monstruoso, y muy bien acompañada. No, Nada eso más sí. de mi parte. Gracias, doctor. Doctor Colombato. Muchas gracias. Primero por la oportunidad que me dieron de revisar la tesis. Uno aprende en toda instancia y la verdad que haberlos escuchado además a Roxana y a Sergio también es un enorme gusto y un impacto significativo para el aprendizaje. Me sumo a las felicitaciones, la verdad que has hecho un trabajo estupendo en cuanto a la magnitud y demostraste una flexibilidad que en el camino de aprendizaje es muy importante, de poder trabajar no solo con distintas disciplinas, sino que también trabajaste en distintos lugares muy diferentes. A ver, yo ahí solamente anoté el Cerela en Tucumán, anoté en la UNE, que anduviste por ahí probablemente por Corrientes y demás, en Japón, en Italia, o sea, generaste interacción con distintos grupos, lo cual demuestra en esta etapa justamente del entrenamiento de ustedes que sos una persona flexible como para relacionarte rápidamente con otros grupos. Eso es muy importante porque, digamos, es parte del entrenamiento y mucha gente muchas veces queda encapsulada en un solo grupo y por ahí no se puede probar en sus condiciones interpersonales. O sea que eso es estupendo y felicito al equipo, por supuesto, con amplia experiencia en estas lides, el equipo doctoral que tuviste. Muchas gracias también por la respuesta que hiciste a comentarios míos, la verdad que muy, muy satisfactorios. Yo continuaba con esas dudas. Con respecto a las prohibiciones, me gustó cómo lo interpretaste y cómo lo pusiste acá, porque en realidad esas prohibiciones, sobre todo en el caso de Monencina, no son tales, son restricciones que han ocurrido y que los laboratorios
que fabrican estos productos, sobre todo el laboratorio americano más famoso que fabrica Monencina, logró ya incluir el límite máximo de residuos dentro de, por ejemplo, Europa. Lo que no se puede usar es como promotor de crecimiento, pero si vos lo ponés con una indicación terapéutica, sí lo podés usar, ¿ok? En Estados Unidos nunca se prohibió. Lo que sí tenés prohibido son algunos macrólidos, que es muy diferente a un ionóforo, ¿sí? Por la estructura, sí, y Por la estructura, porque estamos mucho más cerca del uso en humanos con un macrólido que con un ionóforo que no tiene uso en humanos. Y acá en Argentina lo que sí existe es una reglamentación del SENASA que te dice que si yo tengo que formular un alimento para feedlot conteniendo monencina, eso tiene que llevar la firma de un veterinario y la indicación de por qué se usa. Pero no es que la tenemos prohibida, ni mucho menos. De hecho, está en la lista última para ser prohibida, porque no tiene relación molecular con los antibióticos que usamos. Lo cual no quiere decir que no sea súper importante el trabajo con los sustitutos. A ver, porque hay nichos cada vez más importantes que piden antibiotic free, ¿sí? Esto de libre de antibióticos. Y no hay tutía, porque el nicho va a pagar por ese producto. Entonces ahí yo no voy a discutir absolutamente nada con respecto a una prohibición o no, cuando es el mercado el que lo pide. Bueno, la Unión Entonces, Europea, Darío, a partir del diga. año que viene se suprimen todos los antibióticos en animales de producción. Te van a ir poniendo cada vez más esas reglamentaciones. El punto está en que nosotros vamos a seguir mandando, si nos dejan, productos Exacto. conteniendo eso, lo cual prueba Sí, hasta sí, una hipocresía que ni si querés lo discutimos después entre todos con un whisky en la mano, pero decir, a la hipocresía de alguien que recibe productos sin problemas de algo, pero no lo tiene. Pero me iría de tema. Muy bien resuelto el tema de las prohibiciones o restricciones, sí o no. Eso me pareció muy bien. Mi duda grande siguió con la metodología, con la parte estadística en el feedlot. Y como puse en mi dictamen, no invalida el trabajo de los capítulos de feedlot ni nada. Pero lo que hay que tener en cuenta es que cuando vos le aplicás, cuando yo quiero definir unidad experimental, ¿sí? Es la mínima unidad sobre la cual se coloca el tratamiento. Y vos le colocaste el tratamiento a los 7 animales juntos. Entonces el N es igual 1, no importa que vos tengas 7, 500 o 12.000 animales en ese corral. El N experimental es 1. Vos tendrías para el futuro que haber hecho distintos corrales. No es en un solo corral y alimentados en una línea, ¿sí?, que lográs la replicación verdadera experimental, porque hay un punto muy importante asociado que Sergio lo planteó también. Al no medir el consumo voluntario de los animales, uno no puede estar seguro que la dosis que vos aplicaste fue consumida por todos en igual manera. Exacto. ¿Sí? Claro. Y la otra cuestión que viene con eso es que, por ejemplo, cuando se compara contra Monencina, se debe comparar por un índice de conversión, que es cantidad de alimento consumido para lograr una unidad de ganancia de peso. Porque la Monencina está diseñada para bajar el consumo en el feedlot y no para aumentar la ganancia de peso. Al reducir el consumo voluntario, un 3 a un 4%, reduce la ganancia tal vez en un 1 o un 2%, mejorando la conversión, disminuyendo el costo del kilo. Claro. ¿Ok? Entonces, a eso me refería yo con la sugerencia de observar. Ustedes ya publicaron los trabajos, fueron evaluados por pares, eso ya de alguna manera es una prueba interesante y de ninguna manera esto es una, digamos, una crítica severa. Sí es te diría, en esta etapa interesante, un llamado de atención, así, cuidado con la replicación experimental en ese tipo de trabajo. Nosotros, ahí debe hacer un paréntesis, en realidad nosotros habíamos considerado como unidad experimental, es verdad, al animal y no al corral completo, en función de que era complicado también, digamos, la parte operativa en sí. De hecho hemos tenido mucha colaboración de la gente del feedlot,
de la empresa que tenía No que... me cabe duda. No, me a mí cabe tampoco, duda. Muy Esos difícil pobres ese diablos, ambiente. esos pobres diablos, con el semejante diseño experimental que les armaste de 7 animalitos por corral, trabajaron más que esclavos romanos. No me cabe duda, y te felicito por haber convencido a esa gente que lo haga. En el futuro, mira, hay dos, digamos, yo me animo a sugerir que hay un feedlot en Santa Fe cerca de Rosario y hay un feedlot que se está haciendo a cero en la zona de Santiago del Estero, que van a tener lugares experimentales, o sea, áreas de corrales pequeñitos donde vos vas a poder realizar esa replicación con gente inclusive especializada en ese tipo de trabajos. Están avanzando la creación de feedlots que, además de ser grandes unidades comerciales, tienen pequeñas áreas para ayudar en investigación, ¿sí? Y eso les va a permitir en el futuro encarar tal vez mejor este asunto de la replicación, ¿sí? Eso es yo creo que es salvable este inconveniente que estamos viendo, y me saco el sombrero ante tu habilidad para convencer a la gente de los filos comerciales, que son grandes, típicamente, digamos, grandes en escala, con esto. Y termino con lo último, el futuro. Coincido muchísimo con lo que Sergio y Roxana te charlaban con respecto al futuro. Sugiero ir hacia una línea in vitro inicial para probar la parte ruminal, ¿sí? Antes que ir derecho al in vivo. Todas estas respuestas a la dosis uno las podría evaluar primero in vitro, ¿sí? Tal vez con alguna una medición independiente si querés indirecta, como es producción de gas in vitro, que los hay varios laboratorios que lo hacen, ¿sí? Y a partir de ahí, con eso, precisar mucho más las combinaciones y las dosis que tienen un efecto potencial ruminal, sobre todo si entras en gases de efecto invernadero, que Exacto. son un pequeño paso hacia el precipicio, y lo digo con cierto conocimiento de causa, Sí, es verdad. de haber estado ahí adentro, ¿sí? Vayan primero al in vitro, la veo, está María Cerón con nosotros, y con ella colaboro en algunos trabajos, y permanentemente estamos en estas discusiones. O sea que, sugerencia, vayan al in vitro primero antes de pasar a los in vivo largos y tediosos, para precisar mejor los tratamientos. Y con respecto a las enzimas, es poco probable que la bacteria que vos incluyas tenga un efecto en cuanto a actividad enzimática que pueda llegar a hacer ruido en el rumen. Muchas veces lo que lográs es un efecto inducido, digamos, que ingresar con actividad, ingresar una actividad nueva al rumen induce a las otras bacterias presentes a fabricar más, o induce a poblaciones, porque vos tenés también modulación, ¿sí? Tenés esa modulación a favor. Entonces va a ser muy interesante cuando, asociado a lo genético que hacen, también tratar de evaluar actividad enzimática total del rumen, que hay trabajos viejos al respecto, pero me parece que todavía hay mucho para avanzar. Felicitaciones de mi parte. Bueno, muchas gracias. Y esto era lo que más quería comentar yo que preguntarte a vos, porque en tu respuesta escrita estaban las respuestas que yo necesitaba muchas gracias, la verdad, por los comentarios, porque es como que nos abre un poco más la cabeza también, y todo el hecho de interaccionar y aprender, digamos, es lo mejor que, bueno, que también me ha pasado ahora, digamos, en la escritura de la tesis y en la corrección, digamos. Así que no, muy bien los aportes que nos ha sugerido. Muchas gracias, Pablo, doctor. muchas gracias. Y ahora sí quisiera pedirle a la doctora Abejón, si está ahí, si ella que ha acompañado todo este proceso como representante de la Comisión de Supervisión, si quiere dar su opinión, su comentario. Sí, por supuesto, Flavia, me sumo a las palabras del tribunal. La verdad que felicitarte, porque es un trabajo enorme el que has hecho.
procesar esa cantidad enorme de datos, haber logrado mostrarla de la forma clara y didáctica que lo has hecho hoy en la presentación para que nos quede, para poder explotar todo y dejárnoslo claro, la verdad que es de destacar. También quiero destacar el esfuerzo, la predisposición, la buena voluntad, el entusiasmo con el que siempre se te ha visto trabajar. Ha sido un placer acompañarte. También he aprendido cosas en el proceso, así que vayan mis felicitaciones para vos, para Graciela, para Fati y para ese enorme grupo de trabajo que te ha acompañado, que la verdad ha sido siempre un placer verlos trabajar tan unidos, con tanto compañerismo, con tanto entusiasmo. Vayan mis felicitaciones para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, Clau. Muchas gracias, doctora. Y por último, pedirle a las directoras, Graciela y Fátima, si nos quieren dar su opinión. En lo que a mí refiere, quiero dejar en claro que las sugerencias de Sergio y de Darío Colombato, a quien acabo de conocer, y reitero que igual que Flavia, que fue un gran aporte para cerrar cosas dudosas de la tesis. Nosotros recientemente hemos estado en contacto con gente de Biofarma, respecto a lo que decías, Darío, que tienen un feedlot experimental en Sinzacate, al lado de Jesús María, y estuvimos en contacto con ellos porque también en Cerela hay un grupo que tiene probióticos para aves, y la empresa Tributú que está en camino de querer ampliar su oferta al medio. Y conversando de aves, después había dos personas representantes de la parte de bovinos, y ellos nos ofrecieron todas las infraestructuras y las instalaciones para hacer experimentos con esta cepa que sin duda funcionan bastante bien, y bueno, ensayar y ver otros costados que nosotros no hemos tenido la oportunidad de verlo con este trabajo. Así que bueno, eso, y respecto a lo que sugerías, Darío, de hacer in vitro, por eso hemos invitado a María, porque la verdad que con ella tenemos un PICT, y además, bueno, estamos a la espera del ingreso a carrera de una estudiante de nuestro grupo, para efectuar justamente esos trabajos, los trabajos in vitro primero con la cepa. Y bueno, estamos esperando, porque todavía no ha salido la resolución de los ingresos a carrera, así que sería bueno que sea aprobada para justamente seguir con estos ensayos. Muchos éxitos. Bueno, muchas gracias, va a ser interesante y probablemente requiramos de vuestra opinión en algunas cosas. Encantado. Fátima. Encantado. Sí. No, yo simplemente agradecerles a todos, a Sergio, a Darío, a Roxana, digamos, a Claudia, sus aportes. Realmente eso han hecho que todo esto vaya enriqueciéndose, y fundamentalmente a todo el grupo de trabajo, porque bueno, tal Flavia siempre ha tenido una excelente predisposición, ella siempre era número uno para escuchar. Para partir a las 5 de la mañana. Sí, salía a las 5 de la veterinario. mañana para las tomas de muestras, los otros chicos del grupo acompañando siempre con la cuestión de las tomas de muestras, después con los procesamientos, porque bueno, se imaginan tomar muestras a semejante cantidad de animales, había que ir 2 o 3 días al campo a tomarlas, y bueno, y esto que decía Darío, bueno, nosotros tomábamos las unidades experimentales de 7 animales, pero se tomaban las muestras a los 7 animales, no es que se tomaba uno solo, entonces ahí está la cuestión. Así que, bueno, en fin, es agradecer a todos y siempre pensar que este es un trabajo en equipo, en grupo, que por supuesto Flavia ha puesto muchísimo esfuerzo y ha participado, y la felicito, porque realmente ha salido adelante con esto. Y bueno, también quiero agradecerle, que no lo hemos dicho en este momento, a las personas, a la doctora Durso de la Universidad Nacional de Tucumán, que nos ha ayudado con toda la evaluación estadística de semejante cantidad de resultados, ¿no? Así que también ha facilitado que podamos, que se puedan presentar de la mejor manera. Así que bueno, solo agradecimiento a todos. Pablo, a vos también siempre por facilitar la cuestión, y a Eugenia todos los trámites en la universidad. Eso es todo. Gracias, doctora. Y ahora sí creo que corresponde que brindamos los micrófonos y le brindemos un fuerte aplauso a Flavia.
Excelente, Muchas Flavia, gracias. felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ahora le voy a pedir a los jurados y a Claudia que acepten la invitación a un grupo donde vamos a hacer el acta. Y el resto nos espera un ratito. Gente, antes de finalizar, bueno, reiterar el agradecimiento a todos los presentes, la verdad que ha sido un placer. Como dijimos, el acto académico formal finaliza con la lectura del dictamen, así que voy a proceder a leerla. Acta número 14 del 2021, defensa de tesis doctoral. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 5 días del mes de julio del año 2021, siendo las 14 horas y bajo modalidad virtual, se constituye el tribunal examinador designado oportunamente para dictaminar en el trabajo de tesis doctoral formulado por la licenciada Flavia Ivana Mansilla, conducente a la obtención de grado académico superior de doctora en ciencias biológicas. El trabajo de tesis, elaborado por la licenciada Flavia Ivana Mansilla, bajo la dirección de la doctora Margarita Graciela Viñola Bartolucci y codirección de la doctora María Elena Fátima Nader, está referido al tema bacterias lácticas autóctonas como probióticos multiespecies en la alimentación de bovinos en feedlot, impacto sobre ganancia de peso, colonización del epitelio intestinal y diseminación de Escherichia coli o 157H7. Fue desarrollada en exposición oral y pública ante los miembros del Tribunal Examinador, doctor Sergio Fabián Sánchez Bruni, doctora Roxana Beatriz Medina y doctor Darío Colombato, quienes formulan sus conceptos sobre la trascendencia académica de la tesis elaborada. El jurado destaca que la tesis formuló un probiótico para bovinos a partir de bacterias lácticas autóctonas aisladas de ambiente de feedlot. La selección de bacterias se basó en estudios in vitro, microbiológicos, moleculares e inmunológicos, tecnológicos e in vivo en animales de engorde a corral. El trabajo es muy completo, con un claro hilo conductor y con amplia interdisciplinaridad, lo que demuestra la flexibilidad de la estudiante para adquirir destreza en diferentes técnicas bioquímicas, inmunológicas y de producción animal. Los resultados obtenidos tienen gran potencial de impacto a nivel productivo, de salud pública y de transferencia al sector. Se deja expresa constancia de la participación de la doctora María Claudia Abeijón Muxi en su condición de miembro de la Comisión de Supervisión en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo número 10.7 del reglamento vigente. Atento a lo expuesto, los miembros del Tribunal Examinador, por unanimidad de criterio, otorgan a la presente tesis doctoral la calificación de 10. No habiendo para más, se elabora la presente acta en 2 ejemplares del mismo tenor a los efectos académicos y administrativos que correspondieren. Firman esta acta el doctor Sergio Fabián Sánchez Bruni, la doctora Roxana Beatriz Medina y el doctor Darío Colombato. Y ahora sí, felicitaciones. Y le podemos dar un fuerte aplauso a la flamante doctora en ciencias biológicas. Qué feo que aplaudir a través de una computadora, pero bueno. Horrible, horrible, horrible. Espero que la próxima sea presencial. Porque ya estoy hartado de lo más frío que hay. Ella escucha y ve las manos que aplauden. Pablo, quiero hacerte una corrección. Mi nombre no es Margarita Graciela, es Graciela Margarita. Ah. Y la Claudia se llama Muxed. Me parece que tiene que corregirlo. No, está bien, está bien. ¿Está bien? Ah, bueno. Ya estuvimos chequeando con Claudia antes de la defensa. Ah, porque es difícil. Pero yo soy Graciela. Bueno, gente, yo formalmente le agradezco. Yo voy a cerrar la transmisión en YouTube y mi participación, pero la sesión queda abierta si ustedes quieren seguir conversando sin ningún tipo de problema. Así que yo los saludo y la felicito nuevamente a Flavia. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, Gracias.